Autómatas finitos. En este video voy a explicar 4 aspectos que se están pidiendo en la guía de actividades para la presente tarea, que es sobre diseño de autómatas. Uno de ellos es cómo identificar la quíntupla del autómata, el segundo es cómo identificar la tabla o sacar la tabla de transición, el tercero es cómo identificar autómatas finitos determinísticos y autómatas finitos no determinísticos, y el cuarto es la conversión de autómatas a expresión regular. Una quíntupla se identifica de la siguiente manera. Tenemos 5 elementos: el Q, el sigma, S, F mayúscula, y tenemos el delta. Esos son los 5 elementos que identifican o por los cuales se identifica la quíntupla de un autómata finito. ¿Qué es Q? El Q es escrito en mayúscula, que es el conjunto finito de estados. El sigma, que es mediante este símbolo, es un conjunto finito de símbolos de entrada, es decir, es el alfabeto de máquina o los símbolos de entrada del autómata. Tenemos en minúscula la S, que es el estado inicial, donde S pertenece a Q. Y tenemos F en mayúscula, que es el conjunto, es el estado o el conjunto de estados finales o de aceptación, donde F es un subconjunto o está contenido dentro de Q. Y delta, que es mediante este símbolo, es la función de transición. Entonces lo podemos encontrar de esta manera, donde Q pertenece a sigma y P concatenación Q. Para un mejor entendimiento podemos decir que delta es cada estado actual que lee el símbolo y va hacia un estado. Como le estaba indicando, P es el siguiente estado, es decir, el autómata lee un estado, se encuentra en un estado, lee un símbolo y va hacia un estado P. Hay varios conceptos de lo que es una función de transición. Una función de transición cambia de un estado a otro cuando se procesa un símbolo de entrada, es una primera definición. Esa transición es el tránsito que hace de un estado a otro estado una vez se lee un alfabeto o un símbolo de entrada. Y la otra es que una función de transición toma como argumentos un estado, porque esa transición debe estar en un estado actual, lee un símbolo de entrada y devuelve un estado como tal. Eso es lo que es una función de transición. Entonces, de esta manera ya identificamos cuáles son los símbolos que forman parte de la quíntupla. Ahora tomemos como ejemplo este autómata, el autómata de la guía, que es el autómata A, que contiene, aquí yo veo 1, veo 2, veo 3 estados. El estado inicial, siempre encontraremos este símbolo que se encuentra acá, el símbolo de triángulo. Encontramos un estado final, que es a través de 2 círculos concéntricos. Tenemos el alfabeto, que son los números, las letras de cada una de las transiciones. Tenemos las flechas que nos indican la dirección, hacia dónde va, de dónde parte, hacia dónde va. Haciendo una introducción a esto, entonces ya podemos, con nuestros símbolos de la quíntupla, podemos identificar la quíntupla de un determinado autómata. Entonces, Q, ¿qué significa? Q son los símbolos, es el conjunto de símbolos de nuestro autómata finito. Entonces los colocamos separado con coma cada uno de los estados que conforman nuestro autómata. Entonces tenemos el estado Q0, el estado Q1, el estado Q2, y aquí ya están dentro de nuestro
dentro de uno de los elementos de la quíntupla, que es Q, que es el conjunto de estados finitos. ¿Cuál es el segundo elemento de la quíntupla? Es sigma, que me indica a mí el alfabeto. Aquí en el alfabeto solamente veo ceros y unos. No se repiten, es decir, si yo veo 3, 4 ceros, coloco un solo cero, como en este caso. Si el autómata contiene letras, lo mismo. Si tiene 4 o 5 A's, solamente se coloca una A. Una letra, un símbolo, se coloca acá por ocurrencia. Aquí veo el 1 y veo el 1, entonces lo consigno aquí en mi sigma como símbolos del alfabeto. Entonces ya hemos identificado Q, ya hemos identificado sigma, Q, cantidad de estados, sigma como el alfabeto de entrada. S minúscula es mi estado inicial. ¿Cuál es mi estado inicial? Q0. Entonces colocamos Q0. La F mayúscula es el estado final y también se llama estado de aceptación. En este caso es Q2. Ya tenemos entonces 4 elementos de la quíntupla. Ahora miremos el, eh, el siguiente elemento de la quíntupla, el último, que es el del sigma, que es el que me determina o está definido por las tablas de transición, por todos los recorridos que se hacen de un estado a otro. Bien, entonces ya hemos identificado la tabla, la quíntupla de nuestro automata. Ahora miremos cómo identificar la tabla de transición de nuestro automata. Yo aquí quiero mostrar, yo aquí quiero mostrar mm, varias formas de identificar o de indicar esas tablas de transición. Todas las formas son válidas. Cada forma tiene su manera como consignar esas tablas de transición, pero ustedes pueden elegir la que más guste. Hay una primera forma que es esta, la de la izquierda, que es donde se ubican en las filas los estados del autómata. Entonces, en la fila número 1 como estado inicial, entonces está 0, luego sigue otro estado, digamos los estados intermedios antes del final, como el estado Q1, y luego tenemos mi estado final, que lo coloco con el símbolo almohadilla o numeral, y el estado inicial lo puedo colocar como con este símbolo flecha. Bien, en las columnas, acá y acá, ubicamos el alfabeto del autómata. Entonces, ¿cómo quedaría? En las filas tenemos los estados y en las columnas tenemos el alfabeto. Entonces empezamos del estado Q0 con transición 0. ¿A dónde me lleva? Aquí veo que me lleva al estado Q2 y eso es lo que se consigna en la tabla. De Q0 con transición 0 me lleva al estado Q2. Ya quedó identificado ese estado a donde está llegando. Ahora, ¿qué pasa cuando lee el alfabeto o el símbolo 1? Entonces observamos que me lleva, con el 1 me lleva a Q1 y se consigna el Q1. Vayamos ahora al siguiente estado, que es Q1. Entonces miramos en el estado Q1 qué pasa cuando lee, lo voy a colocar acá con otro color, el estado Q1. ¿Qué pasa cuando lee 0? Me lleva al estado Q0. ¿Qué pasa cuando lee 1? Entonces se dirige hacia abajo al estado Q2. Bien, ya identifiqué del estado Q0 con sus alfabetos a dónde nos lleva y del estado Q1 con sus símbolos a dónde nos lleva. Ahora miremos el estado Q2. El estado Q2 es un estado de aceptación o estado final. No necesariamente tiene que estar vacío, pero en este caso está vacío. Yo lo puedo registrar con un guión, o no le coloco nada, o le coloco el símbolo lambda.
En este caso no hay ningún inconveniente. Se pueden colocar guiones y es aceptable. Esta es una manera. La segunda forma es en la parte, en las filas, coloco todas las transiciones del autómata. Y en la columna coloco el símbolo que estoy leyendo y al final el estado hacia donde está llegando. Entonces, hagamos el ejercicio. También es muy sencillo. Empezamos por el estado Q0. Aquí tenemos Q0. ¿Qué pasa cuando lee 0? Entonces, aquí coloco el 0, me lleva al estado Q2. Entonces, ¿cómo lo leemos? Q0 con transición 0 me lleva a Q2. Seguimos con Q0, pero ahora leyendo 1. Entonces, Q0 con 1 me lleva al estado Q1. ¿Cómo lo leemos? Q0 con transición 1 nos lleva a Q1. Hacemos lo mismo con el siguiente que es Q1. Entonces estoy en Q1 con transición 0, se dirige al estado Q0. Con transición 0 lleva al estado 0. Q1 con transición 1, ¿qué pasa? Entonces Q1 con transición 1 va, se dirige o transita al estado Q2 y ya quedó toda la tabla resuelta, todas las transiciones. Esta esta última tabla, yo también la puedo indicar como se especifica aquí abajo. Es decir, esta es otra manera para hacerlo. Coloco el símbolo sigma, coloco entre paréntesis el estado actual, el símbolo leído, colocamos un igual y luego el estado hacia donde se dirige, que es prácticamente consignar esta segunda tabla aquí abajo sin hacer ninguna tabla, sino de manera vertical, que es igual Q0 con estado con transición 0 nos lleva a Q2, Q0 con transición 1 va al estado Q1, Q1 con estado 0 conduce a Q0 y Q1 con estado 1 conduce a Q2. Son tres maneras, pueden haber otras maneras para poder consignar esa tabla, es válido y hacemos todo el recorrido de cada uno de los estados con sus diferentes transiciones. De esa manera identificamos la tabla de transición. Siguiente tema. ¿Qué es un autómata finito determinista? Un autómata finito determinista o determinístico es un autómata que se caracteriza por tener siempre la misma salida a partir de unas mismas condiciones de entrada de alfabetos o de símbolos. Su característica o la cualidad de este autómata es saber siempre hacia dónde va el siguiente estado. Por eso es determinista, por eso le llama que es determinístico, porque siempre sabemos a partir de un estado actual y un símbolo de entrada un único estado siguiente. Es decir, que aquí no encontramos ambigüedad, que al leer el 1 o al leer el 0, al leer una letra A, B, C, X letra o X número, hacia dónde nos lleva, porque siempre vamos a encontrar un único símbolo para esa transición hacia un único estado. Revisemos de los autómatas de la guía cuáles son autómatas finitos deterministas. Entonces empecemos por el autómata A. Tenemos de Q0 con transición 1 nos lleva a ¿dónde? A Q1. Encontramos por acá con transición 1 del mismo estado hacia otro lado, no. Vemos que solamente hay un símbolo que es el 1. ¿Qué pasa cuando se lee el 0? Solamente hay una salida, no hay más salidas de Q0. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia Q2. Entonces ya veo que el estado Q0 tiene un único símbolo que me dirige hacia una única entrada. Revisemos ahora el Q1. Q1 con transición 0 me dirige a Q0. Q1 tiene Q0 por otro lado, no tiene más salidas con Q0. Miremos con transición 1. Con transición 1 se dirige a Q2.
Este Q2 tiene dos salidas, cada salida con un único símbolo, no me dirige a ningún otro lado más. Y el estado final de aceptación no tiene ninguna salida. Por lo tanto, es un autómata finito determinista. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo tiene una característica. Entonces, con solamente observar un estado, si lo encontramos que no cumple con las condiciones de esas características, en este caso el autómata finito determinista, lo descartamos. Vemos que tiene con transición 0 una estrella de Klein. Una estrella de Klein significa que se devuelve a él mismo. Entonces dice con Q0 se devuelve a él mismo. Pero encontramos que con Q0 también se dirige a Q1 y con Q0 se dirige a Q2. Entonces encontramos que tiene tres símbolos que dirige hacia tres estados diferentes. Por lo tanto, no cumple con las características de un autómata finito determinista. Revisemos el tercero. El tercero, Q0 con transición A me dirige a Q1. ¿Hay alguna otra transición A que salga de Q0? No. Vamos bien. Ahora miremos Q0 con transición B, nos dirige a Q2. No hay más transiciones B del mismo estado inicial. Vamos desde el Q1, ¿no? El Q1 es un estado de aceptación, no tiene salidas ni al mismo. Q2 tiene dos salidas. Con transición A se dirige al mismo como estrella de Klein y con transición C se dirige a Q1. Por lo tanto, cumple las características y es un estado finito determinista. Entonces llevamos uno determinista, dos deterministas. Pasemos al tercero. Q0 con transición A nos dirige a Q1. Q1 con transición seguimos con transición B, con la siguiente transición de Q0. Q0 con transición A, ¿tiene algún otro lado? No, tiene otra salida, pero es con transición B. Se dirige a Q2. Q2 con transición B se dirige a Q0 y con una transición diferente se dirige a Q1. Por lo tanto, ya hay dos estados que cumplen como finito determinista. Miremos el tercero. Y el tercero es un estado final que tiene una estrella de Klein que se dirige al mismo. Por lo tanto, es un estado finito determinista. Vayamos para el último con transición A se dirige a Q1. No hay ninguna otra transición con A. Tiene una transición B, pero se dirige a Q2. Tenemos el Q2 con transición C. No tiene más salidas Q2. Tenemos el estado Q1 con transición B se dirige a Q0 y también cumple con las características de un estado finito determinista. Por lo tanto, tenemos tenemos cuatro autómatas que cumplen con las características de un autómata finito determinista, que es el A, el C, el D y el E. Revisemos las características de un autómata finito no determinista. Tiene varias características. Una de ellas es que posee un estado con muchas transiciones. Tiene transiciones sin leer entradas. Tiene transiciones de un estado final con transiciones a otros estados. Pero aquí lo que más nos interesa es la característica de un estado actual y un símbolo de entrada. Tiene 0, 1, 2 o más estados siguientes con ese mismo símbolo de entrada. ¿Sí? Entonces, partiendo de un estado actual, llámese el 0, el 1, el 2, dependiendo de la cantidad de estados que tenga ese autómata, si tiene un mismo símbolo que dirige a diferentes estados, es automáticamente un autómata finito no determinista. Entonces, revisemos de los entregados por la guía, que ya lo expliqué ahorita. Tenemos el autómata número B, porque con el mismo símbolo 0 se está dirigiendo a tres estados diferentes, un autómata finito no determinista. Entonces ya hasta este momento hemos abordado tres aspectos. Uno, que es cómo identificar la quíntupla. El segundo, que es cómo identificar la tabla de transición. El tercero es cómo identificar si es un estado autómata finito determinista o no determinista.
Bien, el siguiente tema está relacionado con la conversión de un autómata a expresión regular. Y hay unos procedimientos, hay unos pasos básicos que debemos seguir para poder eh, convertir ese autómata o hallar ese autómata a expresión regular. Uno es dejar todos los estados de manera única. Ya en un ejemplo o en varios ejemplos lo voy a explicar. De manera única, es decir, que tenga una sola dirección, a la derecha, a la izquierda. Me interesa la dirección, pero dejarlos de manera única. Se descomponen los estados. ¿Cómo se descomponen los estados? Se descomponen todas las estrellas de Klein, todas las transiciones que se devuelven. Si es un estado que va del 0 al 1 y el 1 luego se devuelve al 0, eso se le conoce como transición que se devuelve. También tenemos que descomponerla, es decir, tenemos que dejar el autómata desdoblado completamente o en un solo sentido. Después de haber hecho eso, procedemos a eliminar los estados con unas condiciones claves acá, y es que no se toca ni el estado inicial ni el final, a menos que se encuentren o al menos que solamente queden dos estados. La idea es que podamos convertir ese autómata y dejarlo solamente en dos estados, el estado inicial dirigiéndose con transición al estado final y posteriormente si hallamos la expresión regular de ese autómata. O en la medida que se va descomponiendo, vamos eliminando estados y vamos hallando esas expresiones regulares. Hagámoslo con el estado, con el autómata número A de la guía. Ya tiene tres estados, tiene una, dos, tres, tiene cuatro transiciones, tiene un estado inicial, un estado final, un estado inicial que con transición 1 va al 1, que con transición 0 va al 2. Luego si revisamos el estado Q1 va con transición 0 al estado Q0 y con transición 1 va al estado 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer el autómata. Entonces a manera visual, el autómata está aquí en la parte superior derecha y ese autómata, esto es lo que se conoce como transición que se devuelve de Q0 con transición 1 nos lleva a Q1, pero de allí se devuelve con transición 0 a Q0. De Q1 con transición 0 nos lleva a Q0. Entonces tenemos que descomponerlo. ¿Cómo se descompone? Se ubica todo el autómata tal como está y sacamos ese brazo hacia un lado, es decir, de Q0, de, de la transición Q0, la llevamos hacia Q0 y lo descomponemos. Aquí tenemos el ejemplo. Q0 se mantiene acá, la transición se mantiene aquí, el Q1 lo dibujamos igualmente acá, este otro estado también lo acá y empezamos a descomponerlo. ¿Cómo se descompone? Entonces esta que es la que necesitamos resolver, que es la de Q1 con transición 0 hacia Q0, entonces de esta manera, Q1 con transición 0 va hacia Q0 y queda todo nuestro autómata completamente descompuesto. No era sino resolver esa transición que se devuelve. De esta manera es como se descompone un autómata dejándolo en una sola dirección. Entonces, una sola dirección es que tenemos estas líneas en un sentido, no necesariamente tienen que ser a la derecha, a la izquierda, no. Es que no hayan estrellas de Klein, de que no hayan transiciones que se devuelven. Entonces tenemos todo nuestro autómata completamente descompuesto. Entonces, uno de los pasos, como indiqué, es descomponer, es resolver estrellas de Klein y resolver las transiciones que se devuelven. Ahora sí, el siguiente paso es, vamos a eliminar los estados. Una forma de hacerlo es hacerlo de manera visual. ¿Qué es visual? Visual es que teniendo nuestro autómata completamente descompuesto,
lo que hago es empezar a utilizar flechas, cruces para decir, bueno, este es el que estoy eliminando y así hallar la expresión regular. Una pregunta clave que uno se debe hacer acá y por eso la he colocado aquí en la parte inferior izquierda. Al eliminar el estado que voy a eliminar, ¿hay alguna estrella de Kleene en los extremos o no la hay? Entonces voy a proceder a explicar esto. Cuando yo tengo todo mi autómata descompuesto, yo tengo que empezar a eliminar estados intermedios, sin tocar el estado inicial ni tocar el estado final. Como veo acá, estos dos no los puedo tocar, entonces puedo tocar este, que es el Q1. No este, Q0 no, porque está en un extremo, es el Q1. ¿Qué pasa si yo quito este estado? Observemos que aquí veo un Q0 y un Q0. Q0 y Q0 significa que es un estado que se devuelve a él mismo, por lo tanto es una estrella de Kleene. Y yo aquí escribo sí, entonces resuelvo, o sea que sí me sirve quitar ese Q1 ahí. Al quitar ese Q1 ya puedo hallar una expresión regular que está dada por 1 y por 0, y es la que se ubica. Ya tengo mi primera expresión. La primera expresión está dada por este 1 de acá, que iba de Q0 a Q1, y por el 0 que iba de Q1 a Q0. Ya tengo mi primera expresión habiendo eliminado este Q1. ¿Qué nos queda resolver ahora? ¿Qué falta por resolver? Estas transiciones de acá cuando elimine otro estado. Entonces el primer paso ya lo hicimos, el primer paso ya se hizo, ya hallamos nuestra primera expresión de esas transiciones. Importante que yo observe que yo sobre el autómata, ya sea que se haga el dibujo directamente en un Word, no sé, en un editor, en un PowerPoint, en una hoja, importante ir mirando qué se ha ido resolviendo y qué no. Entonces, ya se ha ido resolviendo esta de acá y esta de acá, y nos falta por resolver estas dos transiciones, pero esas dos transiciones me están formando un triángulo, un triángulo. Por lo tanto, de eso que hace falta resolver, ya yo sé que puedo obtener mi segunda expresión de esta transición, de esta transición y de esta transición. ¿Cómo se obtienen? Eliminando el siguiente estado, que es el Q2. Aquí sí podemos eliminar el estado Q2, porque realmente ya es el estado que nos hace falta por eliminar, porque ya tenemos el estado inicial y el estado final conectados, porque ya no hay más estados en nuestro autómata. Entonces, de esta parte de este triángulo tenemos este 0 de acá, este 1 de acá. Como esas dos transiciones quedarían sueltas al eliminarlas, entonces mi siguiente expresión regular sería 0, que está formado por este 0 de acá, y lo sumamos con la concatenación de este 1 que ya resolvimos con este 1. Este 0 nace de la conexión entre Q0 y Q2. Entonces esa es mi siguiente expresión regular. La primera fue 1, 0, estrella de Kleene. La segunda es 0 más 1, 1 de la segunda expresión. Al unirlas nos queda 1, 0. Toca tener cuidado con los paréntesis porque ese 1, 0 me está indicando a mí que es 1, 0. Estrella de Kleene
concatenado con 0 más 1, 1. Esa sería nuestra expresión regular de este autómata, si lo hacemos de manera visual. Hay otra manera para hacerlo y es a través de eliminación de estados, es decir, no visual, sino ya después de que el autómata está completamente descompuesto, empezamos a eliminar estados nuevamente sin tener que tocar el estado Q2, perdón, el estado final que en este caso es Q2 y el estado inicial que es Q0. O sea, podemos tocar todos los otros estados igualmente. Pero en la medida que eliminamos, vamos encogiendo el estado, empezamos a recogerlo. ¿Cómo se hace? Entonces, el procedimiento nos dice que yo no puedo tocar ni el estado inicial, como en este caso, ni el estado inicial ni el estado final. Se hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo quito? ¿Qué pasa si quitamos el Q1? Entonces, observemos a ver qué pasa si yo lo quito. Entonces, aquí ya no está el estado Q1. Al no estar, se me une el Q0 que estaba acá con este Q0, formándome una estrella de Klein. Me devuelvo unas diapositivas. Acá. Cuando yo quito Q1, tengo Q0 y Q0. Si yo quito Q1, entonces me queda conectado Q0 con Q0 y ya este 1 y este 0 pasa a ser estrella de Klein acá, porque Q0 se está devolviendo a él mismo. Entonces, de allí sale la estrella de Klein 1, 0. Entonces ya empiezo a recoger mi autómata, empiezo a reducirlo y puedo gráficamente visualizarlo mucho mejor. Ya veo que me queda, lo voy a colocar aquí en rojo, ya veo que me queda solamente Q0 y Q2. Perfecto. Tenemos Q0 conectado con Q2. Pero ojo, no podemos olvidar, no podemos descartar porque aquí me hace falta recoger estas dos transiciones que me quedaron sueltas. Porque esta ya la recogí acá en la estrella de Klein. En la estrella de Klein. Entonces ya lo tenemos así. Entonces nuestra siguiente expresión quedaría de la siguiente manera. Q0 con transición 1, 0, estrella de Klein se devuelve el mismo. Tenemos Q2. Entonces este 0 pertenece a la transición que viene de Q0 a Q2 y lo unimos concatenado con 1, 1. Entonces ya nos queda un autómata donde podemos leer de una manera secuencial la expresión 1, 0, estrella de Klein, concatenado con 0 más 1, 1, más 1, 1. Aquí podemos eliminar, ya para el siguiente, eliminando Q2, podemos eliminar Q0 para que nos quede solamente Q2. Es más, podríamos dejar este autómata tal cual como está acá porque ya es legible. Pero yo puedo seguir eliminando o puedo eliminar Q0 o Q2, pero por cuestiones de entendimiento eliminemos Q0 y ¿qué pasa? Entonces venimos, nos traemos para acá 1, 0, estrella de Klein, ya en expresión regular, concatenado con 0 es 0 más y lo concatenamos con 1, 1. Y ya nuestra expresión queda de esta manera. Queda 1, 0, estrella de Klein concatenado con 0 más
1, 1. Vamos a convertir el siguiente autómata. El siguiente autómata tiene estas características. Y hacemos igual, hacemos una descomposición. ¿Cómo lo descomponemos? Aquí se observan varias cosas. Se observa una estrella de Klein al lado izquierdo, una estrella de Klein al lado derecho. No se observan transiciones que se devuelven. Entonces solamente tendría que descomponer al lado izquierdo esta estrella de Klein y al lado derecho la estrella de Klein. Si yo descompongo al lado izquierdo la estrella de Klein, ¿cómo quedaría? Q0. Sacamos una flecha hacia un lado con la transición que es 0. Mire, Q0 con la transición 0 y me lleva ¿a dónde? A Q0. Bien, ya lo tenemos por ese lado. Ahora descompongamos el siguiente lado. Esta parte ya está resuelta. De Q0 hacia Q0. Ahora miremos que esta parte de acá se deja tal cual de Q0 a Q1 y resolvemos el lado derecho, que es el que estamos resolviendo aquí, este lado, lo resolvemos. ¿Cómo? Lo mismo, sacamos una flecha a la derecha con el mismo estado que es Q1 y lo obtenemos de esa manera. Ya tenemos por un lado tenemos resueltas ya las dos estrellas de Klein. ¿Cómo nos queda el autómata? Entonces en la parte de abajo no hay que hacer nada, ubicamos tal cual con sus respectivas transiciones. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos igual. Aquí tenemos Q0, con transición 0 va a Q0, eso es una estrella de Klein. Tenemos el Q0 con transición va a 1, igual, está igual en la misma dirección. Q1 con transición 1 va a Q1, está perfecto, ahí estrella de Klein. Y tenemos este triángulo formado hacia abajo con Q2. Vamos a proceder a eliminar los estados de una manera visual, pero dejando todo el autómata completo. Viene la pregunta, al eliminar el estado Q1, porque sabemos que no podemos tocar ni Q0, ni podemos tocar el Q1. ¿Qué pasa si eliminamos Q1? ¿En los extremos hay alguna estrella de Klein? ¿En los extremos? No, con este extremo no. Pero a este lado sí tenemos una estrella de Klein. ¿Sí? Entonces de aquí obtenemos nuestra primera expresión regular, que sería 1 estrella de Klein. Entonces, porque es la misma que encontramos en el autómata original. O sea, ya es 1 estrella de Klein. Siguiente, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a eliminar Q2. Alguien dirá, pero no podemos tocar Q0 ni Q2. Listo, perfecto, no lo podemos tocar, pero como realmente ya no quedan más estados, yo de aquí, si yo quitara Q2, ¿qué expresión obtengo? Entonces ya tendríamos inicialmente 0 y 1. 0 y 1. 0 por un lado y 1 por el otro. Pero no hay que olvidar que en la parte de arriba también nos toca, porque es que todo esto forma parte de un triángulo. Esta parte de acá, este triángulo, está afectado. Si yo quitara Q2, pues tengo que resolver esta expresión de acá, esta transición de acá, y esas dos transiciones están unidas con Q0 y Q1, y todo está dependiente. Entonces de aquí sale otra expresión que es Q0. Voy a borrar estas flechas de acá y voy a colocar esta de este color. Tenemos con 0 acá más concatenación de 0 y 1. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Ya es nuestra segunda expresión regular. Ya tenemos la de 1 estrella de Klein, ya tenemos 0 más 0, 1. Más 0, 1. ¿Qué otra resolvemos?
resolvemos la siguiente estrella de Klein que está al lado izquierdo. Al eliminar ese Q0, entonces vendríamos a resolver la estrella de Klein que está al lado izquierdo, que está marcada aquí con la flecha verde. Q0, entonces tendríamos 0 estrella de Klein. Ya tenemos tres expresiones. Ya podemos leer las expresiones y podemos unirlas de izquierda a derecha. Tendríamos 0, que está acá, estrella de Klein, concatenado con la segunda expresión que salió de este triángulo, 0 más 0, 1, concatenado con 1 estrella de Klein. Y que tiene un equivalente y es colocar el 1, es decir, permutar la estrella de Klein y dejarla acá, bajarla a la izquierda, y podríamos tener también esta expresión: 0 estrella de Klein concatenado con 0 más 0, 1 estrella de Klein 1. También es una expresión equivalente de todo este autómata que ha sido descompuesto. Entonces visualmente hay que tener pues sí una determinada agilidad para poder leer cada una de las expresiones, no olvidar los paréntesis, porque los paréntesis es importante a la hora de hacer las respectivas concatenaciones. Vamos con el siguiente procedimiento del segundo autómata, que es, yo lo podría recomendar porque visualmente es mucho mejor que yo vaya eliminando autómatas, y en la medida que se van, que se van eliminando estados, yo puedo ver cómo está quedando mi estado y ir recogiendo cada una de las expresiones. Entonces estamos trabajando sobre el mismo autómata B, pero ahora lo que vamos a hacer es eliminando esos estados, y visualmente vamos a mirar cómo yo voy recogiendo en ese autómata. Entonces hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si yo elimino Q1? ¿Qué pasa si yo lo elimino? Entonces tenemos por un lado el 0 y tenemos este 1 de acá. Pero al eliminar este Q1 estoy resolviendo esta estrella de Klein primero, porque empiezo a recoger en los extremos estrellas de Klein donde se me presenten o transiciones que se devuelven. Cuando resolvemos esa estrella de Klein, ¿cómo queda mi autómata? Sin el estado derecho, y ya quedo acá con un Q1, 1 estrella de Klein. Me devuelvo una diapositiva para nuevamente ver el ejercicio. Tengo acá mi estado Q1 inicial, pero cuando paso observo que me queda como estaba originalmente. Esa estrella es Q1 estrella de Klein, Q1, 1 estrella de Klein. Entonces ya voy recogiendo mi autómata. ¿Qué queda ahora por hacer? Si yo elimino Q1, porque tengo que seguir eliminando Q1, porque al eliminar Q1 resolví la estrella de Klein, 1 estrella de Klein, pero sigue habiendo Q1. Yo tengo que eliminar todos los estados hasta que solamente me quede el estado inicial y el estado final. Entonces tengo que eliminar ese estado Q1, que en este caso es Q1 con su estrella de Klein. Si yo lo elimino, ¿qué pasaría? Me queda suelta esta transición y esta transición. ¿Dónde las recojo? Las recojo acá, con la transición que hay de Q0 a Q2. Por lo tanto sería 0, 0, más la concatenación de las transiciones que me quedan sueltas: 0, 1 estrella de Klein, 1. Miremos acá, y efectivamente lo recojo todo y ya me queda más simplificado. Ya estoy viendo mi autómata mucho más simplificado. ¿Cómo? 0 más 0, 1 estrella de Klein, 1. Ya tiene más sentido mi expresión regular. Ahora me queda por resolver
la estrella de Klein del lado izquierdo. Eso ocurrió cuando estaba eliminando Q1. Ahora eliminemos Q0. Q0, el de la mitad. ¿Qué pasa? Observemos que es una estrella de Klein porque al eliminar me queda Q0, transición 0, estrella de Klein, es decir, se devuelve a el mismo estado. ¿Cómo queda la expresión? ¿Cómo queda el estado? Con mi autómata queda 0, Q0 con transición 0 estrella de Klein. Entonces ya en este momento yo puedo dejar inclusive el autómata de esta manera, porque tengo el estado inicial y el estado final. El estado inicial Q0, el estado final Q2. Estado inicial con una transición 0 estrella de Klein. Ya hay una transición que es 0 más 0, 1 estrella de Klein 1 que va a Q2. Entonces ya tengo esa expresión armada ahí. Si quito ese Q0 y dejo solamente Q2 como estado final o de aceptación, mi expresión regular quedaría de la siguiente manera. Quedaría 0 estrella de Klein concatenado con 0 más 0, 1 estrella de Klein 1. Entonces ya queda mi expresión regular de esa manera. Autómata C. En el autómata C hacemos la misma operación, observamos que tenemos que resolver la estrella de Klein de abajo, es decir, tenemos que descomponerla. Para descomponerla entonces sacamos esa transición hacia abajo, hacia uno de los extremos, con A. Entonces todo lo demás queda igual y de Q2 a Q2 con A nos queda de esta forma el autómata. La pregunta, al eliminar el estado de alguna estrella de Klein en los extremos, cuando hablo de estrella de Klein en los extremos, aquí este extremo y aquí en este extremo, no la hay. Pero sí tenemos que resolver primero esta estrella de Klein de acá. Entonces, al eliminarlo, visualmente yo digo, esto es una estrella de Klein, estrella de Klein. Ya resolví esa primera relación, ahora miremos qué nos queda. Nos queda resolver B y C, porque cuando eliminamos Q2, estamos afectando también esta de acá y todo este triángulo de aquí arriba, porque no hay que olvidar que B y C vienen de Q0 y Q1, pero como están conectados también hay una relación, una transición arriba de A. Entonces inicialmente es BC, pero arriba hay una A, entonces la A que está conectando Q0 y Q1 la sumamos más la concatenación entre B y C. Ya tenemos dos expresiones hasta este momento, que es A más BC, que es la que viene de arriba, más concatenado después con la expresión de A estrella de Klein. Esa es toda la expresión regular, ¿cómo nos quedaría? Entonces, iniciamos leyendo de Q0 a Q1, tendríamos A más BC concatenado con A estrella de Klein. O lo podemos permutar también esa estrella de Klein al lado izquierdo y podemos decir que si hacemos el recorrido entonces sería A más BA, A más BA, B que viene por acá es A estrella de Klein, C. También lo podemos hacer por ese lado y son equivalentes. ¿Qué pasa si lo hacemos por eliminación de estados también? Pero entonces donde yo pueda ver que se va reduciendo el autómata, entonces tenemos nuestro autómata descompuesto de esta manera. ¿Qué pasa si elimino Q2? Entonces al eliminar Q2 entonces veo que como es una estrella de Klein, entonces coloco mi estrella de Klein, entonces ya veo este triángulo acá ya más reducido, ya veo que es Q2A con transición a estrella de Klein que se vuelve a él mismo. Entonces aquí ya voy viendo que me va quedando más fácil. Tengo que seguir eliminando Q2 hasta que llegue a estado inicial, estado final. Si elimino Q2, ¿qué tengo que hacer? Entonces llevarme B, llevarme A estrella de Klein y llevarme C para A. ¿Y cómo los hago? Concatenando los tres y sumándolos con A.
Entonces ya eliminando ese Q2, ya mi expresión quedó de esta manera: A más BA estrella de Klein C. Si elimino Q0, entonces ya obtengo la expresión definitiva, que es A más BA estrella de Klein C. Vamos con el autómata número D. El autómata D veo que tiene los extremos tanto a la derecha como a la izquierda. Tenemos en la derecha tenemos una estrella de Klein y a la izquierda tenemos una transición que se devuelve. Entonces a la derecha, entonces de Q1 saco una transición a la derecha que me lleva a Q1 y le coloco C. Y hacia abajo veo que Q2 se devuelve con B a Q0. Entonces hacia abajo saco otro estado que tenga Q0 y con la transición B. De esa manera ya tengo el estado, ya tengo el autómata completamente descompuesto de esta manera. Ya no tengo estrellas de Klein y tampoco tengo las transiciones que se devuelven. Continuamos. A la misma pregunta de siempre. Al eliminar el estado de alguna estrella de Klein en los extremos, entonces mire que yo he colocado aquí abajo un Q0 en rojo para que nos demos cuenta. Si yo elimino este Q2, porque ya sabemos que no puedo eliminar ni Q0 ni Q1, no puedo eliminar ni este ni este. ¿Cuál me queda? Este. Si yo elimino esto, ¿qué me quedan los extremos? Acá un Q0 y un Q0. Ah, perfecto, me queda una estrella de Klein. ¿Cómo coloco en expresión regular esas estrellas de Klein? Entonces ya sabemos que es B, en este caso B, B, estrella de Klein. Los paréntesis es importante porque es que la estrella de Klein está afectando a las dos B y no a una sola. Si yo dejara B, B, estrella de Klein, es como si dijera que la estrella de Klein solamente me afecta a uno. Entonces por eso van los paréntesis. Una vez hecho eso, entonces me faltan por resolver el triángulo de a la parte de arriba, lo mismo que se hace que se han hecho en los demás autómatas. Ya sabemos que queda al lado izquierdo una transición, al lado derecho BC. Pero sin olvidar que arriba hay una transición que también hay que resolver, que nos ayuda a tener una misma expresión regular, la cual es A más BC. Entonces A más BC es mi siguiente expresión regular. ¿Qué nos hace falta? Eliminar este Q1 y este Q1 pues me ayuda a resolver la estrella de Klein, que sería C, estrella de Klein. Ya tengo tres expresiones que tengo que unir de manera concatenada, que es BB, estrella de Klein, concatenado con A más BC. Lo colocamos entre paréntesis porque esa es una expresión aparte, y lo concatenamos con la otra expresión que es C, estrella de Klein. Hagámoslo por el mismo método, pero donde eliminemos estados y vayamos recogiendo, después de haberlo descompuesto, recogiendo el autómata. Entonces, el mismo procedimiento, digo, eliminemos Q2. ¿Qué pasa cuando eliminamos Q2? Ya nos habíamos dado cuenta que en el extremo hay dos Q0, eso es una estrella de Klein. Entonces, viene mi estrella de Klein acá, Q0, BB, estrella de Klein, y me quedan estas dos transiciones sueltas, pero que dependen de esta de aquí arriba, por lo tanto tengo que unirlas. Entonces ubico por eso esas flechas para indicar: esta B va para arriba, esta C va para arriba, estas dos se concatenan y se suman con A, y queda ya mi autómata de esta manera: BB, estrella de Klein, concatenado con A más BC. Y nos falta resolver el de la derecha. Entonces tenemos, si yo elimino este Q1, ¿qué me queda? Entonces me queda otra estrella de Klein, pero solamente con un alfabeto, con C. Ya me queda mucho más legible. Yo puedo dejar mi autómata nuevamente, como digo, de esta manera. Ya me queda legible BB, estrella de Klein, más esta expresión regular, más esta expresión regular. Una expresión regular, y quiero hacer una aclaración, es una equivalencia a una expresión algebraica, que es el equivalente al autómata.
Eliminamos Q0, si queremos, si no, pues lo dejamos así, de una vez obtenemos la expresión regular de allí. Entonces eliminamos Q0 y obtendríamos de esta manera BB estrella de Klein más ABC concatenado con C estrella de Klein. Bueno, aquí hago una aclaración, me devuelvo unas diapositivas. Voy a devolver unas diapositivas. Mm, y es la siguiente, estamos hablando que es BB estrella de Klein, por lo tanto la expresión debe quedar como BB todo paréntesis estrella de Klein concatenado con la siguiente expresión y lo concatenamos con C estrella de Klein porque habían quedado mal estos paréntesis, pero es así, es tal cual como lo estaba explicando, pero aquí abajo, aquí en la parte de abajo hago la corrección que debe quedar así, BB paréntesis estrella de Klein, lo mismo debe quedar aquí abajo, acá, ya cuando eliminemos, estábamos aquí, entonces es BB estrella de Klein aquí arriba, entonces BB paréntesis estrella de Klein concatenado con las dos expresiones y lo mismo aquí abajo es BB paréntesis estrella de Klein y ya nos queda bien la expresión de esa manera. Ahora sí pasamos al siguiente autómata. El autómata E. Este autómata E tiene una característica especial y ya les voy a explicar qué es. Aquí lo único que hay que resolver es la transición que se devuelve, que es de Q1 a Q0. Entonces, la pregunta, al eliminar el estado Q2, que es el que podemos eliminar, ¿hay alguna estrella de Klein en los extremos? No. Entonces lo eliminamos normal, obtenemos la expresión BC, sin olvidarnos que arriba está la A, entonces quedaría A más BC. Hasta ahí todo bien, pero ocurre lo siguiente. Hasta ahí tenemos la expresión A más BC y yo aquí lo coloco entrecomillado, resaltado. Acá ocurre algo particular y es que si yo elimino Q0, Q1, perdón, no logré al final, es decir, con este autómata, no tengo cómo eliminar porque tengo tres estados y entre los tres estados está el Q0 y Q1. No puedo eliminar Q0 en el extremo. No, tengo que eliminar uno como este Q1, pero no puedo eliminar Q1 porque si lo elimino me queda Q0, Q0. Entonces, no puedo eliminar un estado de aceptación ya que al eliminarlo faltaría resolver el otro estado. Entonces, lo que hacemos acá es obtener dos autómatas, dos diagramas, dos autómatas del mismo autómata, donde uno permanezca con el estado de aceptación, ¿sí? Y en el otro yo sí puedo eliminar ese Q1 para poder concatenar las dos expresiones, pero es algo particular que ocurre en este autómata. Entonces, vamos a hacerlo por eliminación de estado y miramos cómo es el procedimiento. Si yo elimino Q2, entonces ya sabemos que arriba, que está conectado Q0 con 1, está A, lo sumo con la concatenación de B y C. Entonces nos queda esta expresión, nos queda este autómata de esta manera y aquí es donde venimos a hacer este procedimiento. Si yo elimino Q1, me queda Q0, Q0 no se puede, tampoco puedo eliminar el extremo derecho. Entonces, ¿qué hago? Este autómata está compuesto por tres estados. Entonces, en el diagrama 1, en el autómata, queda originalmente el autómata y el otro lo dejo sin uno de los extremos. ¿Para qué? De esa manera puedo obtener las expresiones que yo necesito porque es que realmente este Q1 se está devolviendo a Q0. Entonces no pasa nada porque realmente ya obtuve una expresión, ahora me toca mirar cómo resuelvo esto y lo descompongo en dos diagramas de estado realmente, en dos diagramas de estado. Uno tal cual como lo quedó la expresión, va así la expresión, pero no hace falta ya la expresión de este lado derecho. Entonces al otro le quitamos el estado Q0 y lo dejamos con la expresión tal cual original. Entonces procedemos ahora sí a obtener las expresiones.
a obtener la expresión. Hasta ahí no hemos hecho sino obtener, es decir, sacar otro estado o sacar otro estado de este sin ese Q0 porque realmente es el que se está devolviendo a el Q1 a Q0. Si yo en en el diagrama de estado primero le elimino Q1, ¿qué nos quedaría? Nos queda A más BC y en uno de los extremos, mire que tenemos Q0, que obtenemos B estrella de Klein. Entonces, en nuestro Q0 nos queda estrella de Klein de A más BC concatenado con B estrella de Klein. Por eso nuestra primera expresión queda A más BC entre paréntesis concatenado con B y esto es estrella de Klein, todo concatenado con estrella de Klein. Ya tiene más sentido mi expresión porque ya lo eliminé Q1 obteniendo una expresión, pero en el otro diagrama sí está el Q1 que necesito. Aquí ya obtuve por lo menos la primera expresión donde yo elimino y resuelvo que al eliminar Q1 obtengo una expresión completa al eliminarlo. Y aprovecho el segundo diagrama para dejarlo tal cual como está A más BC y lo concateno. Entonces, si yo concateno la expresión regular del primer diagrama, que es A más BC, factor de B, concatenado con B estrella de Klein, lo uno con el de abajo y me queda la expresión definitiva, es esta de acá. A más BC concatenado con B, todo eso es estrella de Klein concatenado con A más BC. Así quedan todas las expresiones regulares de los 5 autómatas que está pidiendo la guía.